latinoamericanas, para resolver todos los problemas económicos y políticos de Indoamérica. A este cambio vital han contribuido las dos grandes guerras mundiales que eclipsaron a Europa y la intervención descarada de los Estados Unidos en la República Dominicana. El proletariado latinoamericano hoy en día es lo suficientemente fuerte y poderoso, como para lanzarse atrevidamente por el camino de su propia revolución de tipo nacional, anticomunista y anticapitalista. La América Latina no necesita importar el marxismo-leninismo para hacer su propia revolución. Nosotros los latinoamericanos somos indios acostumbrados a vivir libremente, sin necesidad de tarjetas de racionamiento, campos de concentración, espionaje soviético, pelotones de fusilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La América Latina necesita con urgencia una confederación de estados libres y soberanos, con el propósito de lograr la unidad política de todos los países de Iberoamérica. Los Estados Unidos latinoamericanos están llamados a desplazar a los yanquis y a orientar la opinión pública mundial por el camino de una nueva revolución. Los países latinoamericanos deben acabar con los latifundios extranjeros y nacionalizar todas sus industrias. Ya México dio el ejemplo con la nacionalización del petróleo y la empresa de energía eléctrica. El Canal de Panamá es panameño en un 100% y se hace urgente para bien de Latinoamérica apoyar a dicho país en sus justos reclamos sobre el canal. Panamá necesita nacionalizar su canal. La tierra de Panamá ha sido pisoteada por la bota yanqui y los trabajadores del canal han sido vilmente explotados por el imperialismo norteamericano, sin consideración alguna. Ha llegado la hora de solidarizarnos con todos los gremios obreros de los distintos países latinoamericanos. Todos los gremios deben unirse para la lucha revolucionaria de la nueva era. Ha llegado la hora del mutuo apoyo de las clases trabajadoras, sin tener en cuenta las distancias ni las fronteras nacionales que dividen a los hombres. El capital extranjero, las inversiones extranjeras cuando son debidamente controladas por el Estado, no perjudican a los pueblos, lo que realmente perjudica es el imperialismo capitalista. Cuando el imperialismo yanqui toma en arriendo los pozos de petróleo, las naciones libres y soberanas se convierten en vasallas. Los plutócratas perversos de Norteamérica tienen muchos latifundios en la América Latina, monopolizan todos los mercados y muy secretamente quitan y ponen presidentes de acuerdo con sus intereses particulares. Tras los gobiernos nominales están los plutócratas imperialistas, las poderosas sociedades anónimas, los trust, monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos nominales están secretamente controlados por los potentados del imperialismo yanqui. Los jefes de los distintos estados latinoamericanos son únicamente títeres, marionetas controlados por los hilos secretos de los señores del oro y de la plata, a quienes no les importa un comino el dolor de las clases sufridas. Aun cuando parezca increíble, detrás de todos los gobiernos nacionales de la América Latina, está el imperialismo yanqui, los amos del capital norteamericano. Los plutócratas del capitalismo gringo, los señores del oro y de la plata, los potentados del petróleo, las agentes tenebrosos de las grandes sociedades anónimas, resultan en el fondo ser los verdaderos gobiernos que se esconden astutamente tras los gobiernos nominales. Las inversiones extranjeras no perjudican, pero es urgente saber que existen capitales necesarios y útiles y capitales innecesarios, inútiles y peligrosos. El Estado debe ser antiimperialista, el Estado debe controlar rigurosamente las inversiones del capital extranjero. El Estado no debe temer este tipo de control, porque está fuera de toda duda, que el excedente de capital de los grandes centros industriales necesita siempre ser exportado. Despojado de toda clase de fraseología inútil, diremos con plena seguridad que el Estado debe ejercer control total sobre la dirección de las inversiones extranjeras. La etapa del capitalismo debe terminar en la América Latina bajo el control absoluto del Estado antiimperialista. Necesitamos un modo indoamericano de vida. Es urgente un desarrollo económico armonioso, sin ninguna de las corrupciones que han marcado la historia del capitalismo yanqui y del comunismo soviético. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano jamás se pronunciará contra el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, pueblo explotado y humillado por las camarillas de los poderosos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano jamás se pronunciará contra el pueblo sufrido y amargado de la Rusia soviética, pueblo esclavizado, atormentado y humillado por las camarillas de la plutocracia bolchevique. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano solo se pronuncia contra el imperialismo capitalista yanqui, contra un grupo de plutócratas perversos que no solamente esclavizan y explotan sin misericordia alguna a su propio pueblo cargándolo de impuestos y más impuestos, sino que además explota con sadismo inconcebible a todos los pueblos latinoamericanos.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano se pronuncia contra la doctrina marxista-leninista, contra el bolcheviquismo soviético que ha destruido templos, perseguido religiosos, asesinado a millones de personas y cargado con la cadena de esclavitud a millones de personas. Necesitamos con urgencia una nueva organización económica y política que cumpla la tarea gigantesca relacionada con la industrialización y educación pública, pero liberada de sus aspectos cruentos de explotación humana y vasallaje nacional. El pensamiento económico latinoamericano debe comprender el estado de subdesarrollo y atraso en que se encuentra la América Latina, debido a la cruel e inhumana explotación capitalista e imperialista. Ha llegado la hora de defender y construir en la América Latina una nueva sociedad agraria basada en la tradición colectiva de la economía indígena. Es urgente volver al ayllu comunal, al capulli, al ejido azteca. Se hace indispensable la parcelación de las tierras de acuerdo con el pasado indígena de América. La Revolución Mexicana resucitó al ejido y así se obtuvo una victoria formidable sobre el latifundio y la tiranía de los amos. El ejido y la parcelación de las tierras es lo mismo. Ahora lo único que se necesita es apoyo económico para los ejidos, apoyo económico para los campesinos. Herramientas de trabajo, semillas, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. De nada serviría que cada familia campesina tuviese su ejido, es decir, su parcela propia, si el Estado no le brinda apoyo económico efectivo, maquinaria agrícola, herramientas, semillas, vivienda higiénica y decente, medicinas, médicos, ropa, calzado, vías modernas de comunicación, etcétera. El campesino sin apoyo económico no puede cultivar la parcela, el ejido. Y entonces la necesidad lo hace abandonar el campo y emigrar a la ciudad para no perecer de hambre y miseria. Es lamentable que los campesinos estén abandonando sus tierras por falta de apoyo económico. Si este estado de cosas continúa así, es claro que el hambre muy pronto invadirá a las ciudades porque éstas viven de lo que los campesinos cosechan, y si los agricultores no siembran, es claro que no habrá cosecha y la gente en las ciudades perecerá de hambre porque en las ciudades ni se siembra, ni se cosecha. La nueva revolución que se avecina va a demostrarle al mundo, que no es necesario el marxismo-leninismo para parcelar las tierras. La revolución socialista cristiana latinoamericana, puede y debe demostrar que sí se puede hacer trabajo fecundo y creador en el ejido azteca. En el ayllu comunal, en la parcela campesina. Capítulo V. Revisión de leyes y códigos 3. Pugnaremos para que se haga una revisión de todas las leyes y códigos que se encuentran en vigor, pues resultan anacrónicos, y en muchos de los artículos se encuentran en franca oposición en perjuicio del pueblo mexicano, porque está comprobado infinitamente que las leyes actuales son para solucionar problemas entre burgueses, pero cuando interviene en la contienda un descamisado, a este se le aplica la ley con todo su rigor. Alejandro Salas Linares, si de verdad y con todo el corazón queremos la liberación de las clases sufridas y hambrientas, es indispensable revisar muy sinceramente todas las leyes y códigos que se encuentran en vigor, porque muchos de sus artículos son verdaderos puñales asesinos que van a clavarse sin misericordia alguna en el corazón adolorido de los pobres infelices hijos del pueblo. Las leyes actuales son para los acomodados y solo sirven para resolver problemas entre burgueses, pero cuando interviene en la contienda un descamisado, es claro a todas luces que a este infeliz le aplican la ley con todo su rigor y sin piedad alguna. Los pobres trabajadores sufridos y hambrientos ya están cansados de tanto sufrir y piden con desesperación justicia social. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, grande y poderoso en toda la tierra de la América, necesita con urgencia ocupar todos los puestos públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con gente de la nuestra, con auténticos trabajadores de pico y pala, con verdaderos hijos del proletariado. Solo así es posible revisar con entera sinceridad todas las leyes y códigos que se encuentran en vigor. Cuando el proletariado, desesperado por el hambre, las enfermedades y la ignorancia, se entrega totalmente en los brazos del diablo rojo, el comunismo, entonces resulta espantosamente defraudado porque en el Estado comunista tampoco manda el proletariado. Capítulo V. Decretos presidenciales 4. Lidiaremos a fin de que todos los decretos presidenciales que se obtengan para solucionar los diferentes problemas que se mencionan en este programa, deroguen las leyes o reglamentos que se hayan legislado al respecto en la materia y resuelvan de raíz los diferentes conflictos judiciales, civiles, o criminales y administrativos.
Alejandro Salas Linares, los decretos presidenciales, a veces solucionan de verdad múltiples problemas económicos, políticos, sociales, etc., pero si no se derogan las leyes o reglamentos anticuados relacionados con esos problemas señalados por los decretos presidenciales, entonces se forma conflicto entre decreto y leyes o reglamentos, cuyo único perjudicado viene a ser, como siempre, ese pobre pueblo engañado, explotado, vejado, defraudado y humillado. En esto de los decretos presidenciales hay que andar con mucho cuidado porque si bien es cierto que pueden producir resultados positivos, también pueden producir resultados negativos, destructivos y perjudiciales. Los dictadores militares basándose en decretos presidenciales han acabado con las garantías individuales establecidas en la Constitución Nacional de cada país. Sin embargo, es también muy cierto y de toda verdad que los trabajadores pueden obtener decretos presidenciales para solucionar múltiples problemas económicos, políticos, sociales, etc. La cuestión de los decretos presidenciales es algo que nos invita a reflexionar muy seriamente. Fuera de toda duda es urgente comprender la necesidad de llevar a la primera magistratura de la nación a verdaderos trabajadores, a auténticos hijos del proletariado. Los burgueses en el poder son insoportables, lanzan decretos presidenciales que si bien benefician a los poderosos, perjudican desgraciadamente a los trabajadores. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizarse muy seriamente en cada país con el sano propósito de llevar al poder al proletariado. Es necesario saber que a base de sabios decretos presidenciales y legislación inteligente, podemos iniciar la revolución del proletariado latinoamericano, la revolución del centro, una revolución sin fusilamientos, sin nuevas Siberias, sin cárceles, sin dictaduras militares de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Necesitamos el poder y podemos conquistarlo sin revoluciones de sangre y aguardiente. Si el proletariado latinoamericano se organiza y da forma al Partido Socialista Cristiano de Iberoamérica, entonces podemos iniciar la lucha por el poder con el propósito de producir no una reforma social como suponen muchos, sino una transformación social radical y definitiva. Necesitamos que el presidente de la República sea un proletario auténtico a fin de que los decretos presidenciales puedan realmente solucionar los diferentes problemas económicos, políticos, sociales, etc. de los trabajadores. Los presidentes burgueses, los dictadores militares, siempre están al servicio incondicional de las sociedades anónimas, trust, monopolios nacionales y extranjeros, etc. Y sus decretos solo vienen a beneficiar a los imperialistas, a los poderosos, a los amos del capital, pero jamás a los hombres del arado, a los hombres de pico y pala, a las clases hambrientas, a las gentes que sufren. Capítulo B. El paraíso soviético. Khrushchev, el depuesto primer ministro de la URSS, dijo: cuando todos vean que en los países socialistas, soviéticos, la gente vive bien, goza de iguales derechos, tiene buenas casas, está bien alimentada, tiene la jornada más corta porque es dueña de sus talleres y fábricas y no sufre explotación de nadie, cuando vean que la ciencia se desarrolla con más rapidez y más prósperamente en estos países, que todos pueden obtener una educación superior y hallar cauce para sus aptitudes en cualquier esfera del trabajo físico o mental, que la gente goza de beneficios materiales, cuando vean que a resultas de la mayor productividad del trabajo y de menor jornada, el hombre tiene cada vez más tiempo libre para desarrollar su ingenio y dedicarse al arte de acuerdo con entonces, solo un idiota, y perdonen la palabra, podría estar en contra. Estas palabras del depuesto primer ministro Khrushchev son muy bonitas y como propaganda comunista son formidables, pues cualquiera se come el cuento y hasta se dispone a dar la vida por el marxismo-leninismo, pero la cruda realidad de los hechos no coincide con la propaganda soviética. Las matemáticas no mienten jamás y es muy significativo que las estadísticas nos informen que hay más comunistas en la Europa occidental dominada por la propaganda soviética, que en la Europa oriental donde ya se conoce la cruda realidad comunista. En el mundo soviético todos los partidos comunistas juntos no llegan a tener 12 millones de miembros, mientras que tan solo en Europa occidental, donde se come propaganda comunista por toneladas, hay más de 13 millones de comunistas, sin contar a los millones de filocomunistas, etc. La tremenda realidad de todo esto es que en la Unión Soviética ya la gente no puede ser engañada por la propaganda roja como sucede en los países occidentales donde todavía los ignorantes creen en el paraíso soviético. En la URSS ya no hay propaganda roja que valga porque el pueblo ya sabe demasiado lo que es el azote marxista-leninista. Los pueblos esclavizados por el marxismo-leninismo ya saben demasiado y eso no se lo perdona el Estado. Solo a base de sangrientas dictaduras, purgas de tipo estalinista, deportaciones en masa, trabajos forzados, destierros a Siberia, etc. puede sostenerse el soviet.
En las repúblicas socialistas soviéticas el pobre proletariado sufrido y humillado ha sido engañado y defraudado porque no es el proletariado quien manda, sino ciertas camarillas de millonarios poderosos que se han adueñado de todas las riquezas. En la China, los antiguos mandarines ricos del Imperio Celeste, han sido reemplazados hoy en día por sanguinarios mandarines rojos de hoz y martillo, tremendamente más materialistas, más ricos y más corrompidos.